Bienvenido nuevamente a un episodio más de Elian Verónica. Iniciamos este episodio lamentablemente con un video como este de la triste y lamentable situación que estamos experimentando en la isla a causa de la criminalidad y de la violencia. Y mientras esto es cada vez más común y vemos noticia tras noticia de los actos violentos, de los asesinatos, de la criminalidad. De hecho, los estudiosos en Puerto Rico dicen que son cada vez más perturbadores las escenas violentas que se están registrando en Puerto Rico. Mientras tenemos todo esto corriendo, por otro lado, hay otro grupo que está abogando para que se desmantele la policía y que le llevemos a la población esta idea de que la policía no son nuestros amigos y de que la policía no es importante en Puerto Rico. Y quiero hablar un poco de este reciente informe publicado por Kilómetro Cero, una organización feminista radical de la isla, donde dice que son los policías, el cuerpo policíaco, la fábrica de masculinidad tóxica, heteropatriarcal, y la fábrica de hombres violentos, de hombres dañinos y perversos. Un informe que se ha promovido en algunos medios de comunicación, lamentablemente, y también en algunos periódicos del país, como un informe que lo que busca es poder atajar la violencia contra las mujeres de parte de sus parejas o exparejas que son policías. Este informe, lamentablemente, deja afuera todas las consideraciones científicas que exponen cuáles son los factores que convergen en la formación de un hombre violento. Pero este es el informe que se está presentando como un informe novel que busca atender esa problemática de violencia. Sin embargo, cuando nosotros evaluamos ese informe, podemos encontrarnos con una narrativa bien particular, y en mi caso, ¿verdad?, a mi entender, muy peligrosa, que lejos de ayudarnos a atender la violencia dentro de las familias de los policías, lejos de atenderlo, lo que hace es incentivar la creencia de que los policías son nuestros enemigos. Y quiero presentarles un breve video de una organización feminista radical en Puerto Rico hablando precisamente de este informe. Vayamos a él. La policía de Puerto Rico prácticamente es una fábrica de agresores. Y eso es algo que está plasmado en el informe, que los adiestramientos y la capacitación que se le da para desarrollar a los policías viene desde unas lógicas de masculinidad tóxica y violenta. Entonces, quien quiere ser policía, ¿verdad?, tiene que sujetarse a esa capacitación que deshumaniza, ¿verdad? Primero le deshumaniza porque tiene que asumir qué es ser policía. Entonces, una autoridad, un sujeto, ¿verdad?, que no muestra emociones, y por ende, como tiene que reprimir las emociones, muchas de las formas en las que se manifiestan esas emociones de ira, de coraje, en otros espacios, primero pues, vemos el abuso que tiene la policía de Puerto Rico con las comunidades pobres, con las personas vulnerables, con quienes protestan y salen a la calle a luchar por sus derechos. Hemos visto esas imágenes, hemos vivido de primera mano esos abusos y esos atropellos. La realidad es que en Puerto Rico, lamentablemente, hemos comenzado a ver un énfasis en los pasados años de esta narrativa de demonizar a la policía, a los hombres y las mujeres que trabajan en la policía. Y este es un tremendo ejemplo donde se utiliza este informe publicado por Kilómetro Cero para decirle a la población de que la policía son personas peligrosas por el tipo de adiestramiento que reciben, porque eso de que la policía sea considerada autoridad y de que la policía se vea a sí misma como una autoridad en la sociedad civil, pues es algo peligroso según, ¿verdad?, Colectiva Feminista, según este espacio
Y no solamente eso, fíjese cómo ya le están diciendo a las personas que la policía solamente interviene con estas comunidades pobres, lo dice ella, con minorías, entre otras, y que esta explicación es tan y tan convincente, según este informe y según las propias organizaciones feministas, de que es importante y es necesario entonces repensar el cuerpo de la policía y repensar también la importancia que le damos a la policía en Puerto Rico. Lo están diciendo ellas. Los grupos feministas de la diversidad sexual también son los que llevan la voz cantante en este tipo de educación y en este tipo de información que se le está llevando a las personas. Algunas personas ven estos grupos como unos grupos con poca importancia, que no tienen mucho impacto en la sociedad, que son ideas locas, descabelladas, que no van a tener anclaje en la sociedad puertorriqueña. Lo que nosotros estamos ignorando es que estos grupos están haciendo su trabajo en las comunidades de menos recursos, en las comunidades que necesitan ayuda, en las comunidades que ciertamente hay una alta incidencia de escalamiento, de crímenes, de ventas de droga. Ellos están haciendo sus anclajes y sus educaciones en estas comunidades, llevándole esta información de que la policía no son sus amigos. Quiero que veamos esta secuencia de imágenes donde se puede entender mejor lo que les estoy explicando. Miren este adiestramiento. La policía no nos cuida. ¿Para qué entonces nos sirve tenerla? Con la licenciada, ¿verdad?, Amarilis Pagán, que en ese momento era la directora ejecutiva de Proyecto Matria, en colaboración con Kilómetro Cero, que es la ONG que lanza este informe. Veamos la próxima imagen. También de Kilómetro Cero. ¿Qué es eso de abolir la policía? Fíjese, ¿cuál es la línea? Próxima imagen. La ley y orden mayormente se aplica a las comunidades marginadas. La ley y orden no se aplica a los representantes, senadores y gobernadores corruptos que hemos tenido en nuestro país. Aplicamos la ley y el orden a los negros porque son negros, pero no la aplicamos al gobierno. O sea, fíjese la narrativa, quiero que dejemos esa imagen, fíjese la narrativa que nos están presentando y que le están llevando a estas comunidades que tienen pocos recursos sobre el rol de la policía. Esto es una narrativa de odio, es una narrativa de demonización, de que la policía no interviene con otras personas, que la policía solamente interviene con las comunidades de pocos recursos y con los negros. Y usted se tiene que preguntar, usted solamente tiene que visitar las noticias periodísticas de este país a diario, donde los policías hacen intervenciones no solamente con personas negras, con cualquier tipo de persona que esté violentando la ley o que esté cometiendo algún acto delictivo, como lo vimos en ese video que presentamos al principio. Esa misma noche la policía había logrado identificar al individuo que le robó a la envejeciente. Y también hemos visto en estas recientes semanas los policías, el cuerpo policial interviniendo en otras situaciones donde simplemente se está violentando el orden, donde se están cometiendo actos delictivos y peligrosos. No vemos únicamente que estén arrestando a personas de color, pero esta es la línea que le están llevando a nuestra gente. Y como dije al principio, podemos pensar que estos grupos son locos, que son grupos que no tienen pegada. El problema es que no nos damos cuenta que ellos están haciendo su trabajo en estas comunidades. Y si nosotros vamos a otras jurisdicciones, prácticamente hay comunidades donde la policía no puede entrar, donde sencillamente la policía está nombrada como enemigos de esos residentes. Y usted se tiene que preguntar, ¿qué es lo que buscan estas organizaciones con imágenes, con educaciones como la que yo le estoy trayendo? Porque fíjese, estas organizaciones no les dicen a las comunidades, ciertamente la policía tiene que intervenir o la policía hace sus rondas, porque en esta comunidad hay una alta incidencia de venta de drogas, hay una alta incidencia de escalamientos, hay una alta incidencia de crímenes o de actos delictivos. Eso no es lo que estas organizaciones le plantean a las comunidades.
Lo que le plantean es esta narrativa de opresores y oprimidos, esta narrativa de odio, y es una narrativa de desestabilización social. Eso es lo que están haciendo estos grupos. No nos damos cuenta, pero la mayoría de estos movimientos radicales no inician trabajando a través de la legislatura, inician como movimientos grassroots, inician desde abajo hasta que eventualmente logran percolar en la clase política y desarrollar o implementar leyes que, lejos de atender la criminalidad, la violencia o la violencia entre parejas, incluyendo el cuerpo policial, lo que hacen es profundizar y agudizar la crisis de violencia, como hemos visto en algunas jurisdicciones de los Estados Unidos. Veamos esta otra imagen. George Floyd y Minnesota en nosotros. Hablemos de los abusos de la policía contra la población afrodescendiente en Estados Unidos y cuáles son las similitudes con las acciones de la policía en Puerto Rico. ¿De quién? Nuevamente, de Kilómetro Cero. No sé si nos queda alguna otra imagen, pero lo que les quiero plantear con esto a usted que me escucha en este episodio es que esta es la estrategia. La estrategia es la narrativa de la demonización, la retórica habitual de estos grupos, de presentar como que la policía es este grupo que está en poder, que representa la autoridad, que es un brazo del Estado que únicamente se utiliza para perseguir y para dañar y violentar a las comunidades marginadas y a las comunidades de pocos recursos, incluso a las comunidades de la diversidad sexual, porque esa es otra línea que también llevan constantemente a estas comunidades. Así que usted podría pensar que Kilómetro Cero realmente tiene una intención de atender la crisis de violencia entre las parejas en la policía, pero cuando usted analiza y usted puede revisitar este tipo de promoción y de educación que ellos le están llevando a las comunidades, usted se da cuenta que hay algo más detrás de todo esto. De hecho, si usted va a algunas líneas de este propio informe, usted puede ir desmontando o por lo menos darse cuenta de que hay algo que no huele bien aquí. Quiero leer algunas de esas líneas que se pueden encontrar en el informe. Hay un elemento de la cultura policial que no debe pasar desapercibido. El poder policial es un proyecto patriarcal y esencialmente de masculinidad tóxica, pues representa la legitimación del uso de la fuerza y como consecuencia promueve las actitudes y las conductas que desencadenan lo que ellas llaman violencia de género. Mire otra cita. Por eso es que abogamos por la reducción de los roles y de recursos asignados a la policía. Mire, ¿de dónde proviene este movimiento? Aunque esta propuesta no es nueva, esto de desmantelar a la policía, de quitarle recursos, de que la comunidad sea la que se encargue de la protección de su propia comunidad, esto ya viene discutiéndose aproximadamente en el siglo XX, especialmente en algunas universidades. Lo que sucedió con George Floyd simplemente lo que hizo fue explotar lo que ya venía sembrándose por académicos en las universidades. Ciertamente fue un levantamiento sin precedentes y lo que se le llevó a la población fue que había que atenderse esta violencia, este discrimen racial ejercido por la policía con el aval del gobierno. Y de buenas a primeras uno dice, pues claro que hay que trabajar con el racismo. Claro que no se puede permitir el racismo. Claro que hay que educar en contra del racismo. El problema es que las ideas y los planteamientos y las estrategias que estos grupos nos están planteando, lejos de trabajar con la posible violencia, ¿verdad?, racial, que no podemos negar que existe y que ha existido, yo disto un poco, ¿verdad?, de esa magnificación que ellas hacen de que todo Estados Unidos es racista y de que Puerto Rico igual hay un racismo rampante. Yo no estoy de acuerdo con esa exageración, pero sí tenemos que reconocer que hay personas
que son racistas y sí tenemos que reconocer que esas dinámicas todavía se dan en la sociedad. Pero decirle a las personas que hay que combatir a la policía porque la policía es en extremo tóxica, dañina y que promueve y que ancla el racismo en las comunidades, yo lo pensaría 2 veces y yo le animo a usted que usted evalúe estos mensajes para que se dé cuenta de que hay algo mucho más profundo en esta propuesta de estos grupos. Miren, según estas organizaciones, como la policía no está siendo eficiente en su servicio o no está siendo eficiente en mantener el orden social, pues entonces hay que abolir el cuerpo de la policía porque de todas maneras la policía no sirve. También dice que como en el cuerpo de la policía hay personas violentas, la impresión que ellas quieren dar es que prácticamente todos los policías son violentos. Se les olvida que dentro del cuerpo policial también hay mujeres. No las he escuchado hablando de las mujeres policías. Pero bueno, como son violentos y peligrosos, hay algunas personas ahí adentro violentas y peligrosas, pues entonces el cuerpo de la policía hay que desmantelarlo por completo y hay que crear otra forma para ejercer el orden. De hecho, muchas de ellas lo que abogan y creen, piensan o se sustentan de que las comunidades tienen la propia capacidad de educarse a sí mismas y de velar por la seguridad de sus propios miembros. Yo no sé si usted puede creer ese cuento. A mí se me dificulta muchísimo creer esto, pero eso es parte de lo que ellas piensan y eso es lo que han utilizado, por ejemplo, en Estados Unidos para implementar cambios en algunas jurisdicciones, confrontando un poco, ¿verdad?, a los gobernadores y a los alcaldes para que tomen determinaciones en las que se les retire los fondos a la policía, se distribuyan de otras formas y que sencillamente se vaya reduciendo el cuerpo policial. Y lo que ha sucedido en esas jurisdicciones es todo lo contrario, que los crímenes han aumentado, que las personas se sienten más inseguras, que no dan abastos para atender, porque como los recursos han sido dirigidos en otras áreas y redistribuidos, ¿verdad?, a otros escenarios, pues sencillamente ya no hay seguridad en estas comunidades. Pero eso no se lo van a decir los grupos feministas aquí en Puerto Rico. Lo que subyace detrás de todo esto realmente es cambiar los valores de nuestra sociedad por unos valores marxistas socialistas, por unos valores en los que se desestabilice nuestro orden. Y prácticamente lo que promueve es un caos, una anarquía, porque ellas entienden que ese es un mejor estado que el que tenemos en estos momentos. Mire, ciertamente cuando hacemos una comparación de los casos de violencia doméstica dentro del cuerpo policial, y estoy volviendo ahora al informe de Kilómetro Cero, ciertamente en comparación, ¿verdad?, con la población en general, se podría determinar que hay una alta incidencia dentro del cuerpo policial de violencia, pero la realidad es que los crímenes por violencia doméstica en el cuerpo policial, más o menos desde el 2016-18 hasta el presente, son de 6 mujeres que murieron a manos de sus parejas o exparejas que fueron policías. 6. Yo no estoy diciendo que no nos debe de mover ni alarmar, que definitivamente hay que trabajar con la violencia en la pareja, pero son 6 casos. Y la impresión que ellas dan es que es una cantera, una matanza diaria de policías contra sus parejas o exparejas. Los propios datos, los propios números no concuerdan con la narrativa que nos están presentando. Por lo general, en Puerto Rico, no existe un incremento, aún en términos generales, de los actos de violencia contra las mujeres, o sea, de los asesinatos por parte de sus parejas o exparejas. Han fluctuado entre 11 casos a 23, 22, 24 casos anuales. Así que en comparación con la población puertorriqueña, aún así son unos números bajos. No estoy diciendo que no debemos de atender la violencia contra la mujer.
No estoy diciendo que no debemos revisitar los factores que promuevan y que convergen en la formación de personas violentas. Definitivamente, como sociedad, debemos de atender esto. Pero llevando esta narrativa, no vamos a atender el verdadero problema de violencia en la pareja y mucho menos en el cuerpo policial. Porque esta narrativa es una narrativa inflamatoria, abrasiva, que lo que busca es, como les estuve explicando, desestabilizar y formar caos. Yo creo, ¿verdad?, que en principio es muy noble que nos interese atender el problema de violencia en Puerto Rico, el problema de la violencia doméstica y la violencia incluso cruzada en las parejas. Pero si viene envuelto de esta narrativa igual de tóxica y dañina que la propia violencia, nosotros tenemos que preguntarnos cómo ayuda esto a la resolución del problema. Ciertamente no ayuda, no abona, todo lo contrario. Mire, que hay malos policías, que hay policías violentos, que hay policías abusadores, sí, los hay. Como también hay políticos violentos y abusadores, como también hay religiosos que pueden ser violentos y abusadores, como hay maestros que son violentos y abusadores y han abusado de niños, maestros, pero no por eso vamos a decir que vamos a cerrar el sistema educativo, porque aquí en Puerto Rico se han registrado maestros que han violado a sus estudiantes. Tampoco decimos que vamos a cerrar todas las iglesias porque ha habido religiosos depredadores que le han hecho daño a los feligreses. No. ¿Qué decimos? Que tenemos que atender el problema, que la autoridad, que el sistema tiene que trabajar, tiene que atender la crisis, que tiene que ser verdadera autoridad, que se tienen que procesar estos casos. Eso es lo que estamos planteando. Pero no estamos abogando por desmantelar cada una de estas instituciones y echarlas a pérdida. Pero esto es lo que nos plantean estos grupos, lamentablemente. Mire, ciertamente debemos de tomar en consideración esta información que se le está llevando a nuestra gente. Porque aunque en estos momentos nos parezca muy lejana y nos parezcan ideas sumamente grotescas y ridículas, lo que ha sucedido en otras jurisdicciones es que poco a poco van haciendo su trabajo hasta realmente poner en contra a comunidades completas contra la policía. Quiero terminar con estas otras imágenes que nos presentan una cara distinta de los hombres y de las mujeres que trabajan en el cuerpo policial. Miren esta imagen, son policías haciendo su trabajo. No escribieron en el chat ni son parte de la corrupción y también tienen familia que esperan que lleguen sanos y salvos a sus hogares. No le tires. Esto fue una fotografía, un post que se publicó para la manifestación del verano del 19, cuando muchos sectores de la sociedad civil se unieron para hacer unos reclamos contra el exgobernador Ricardo Rosselló por el manejo de algunos asuntos políticos públicos y por un chat en el que estaban, ¿verdad?, algunos de sus funcionarios, donde se encontraba el propio gobernador, que indignaron al pueblo puertorriqueño. Un chat donde se exponía la estrategia para hacerle daño a otras personas, estrategias políticas, entre otras. Sin embargo, en esa manifestación del 19 hubo un ataque visceral contra los policías, contra nuestros hermanos puertorriqueños que están en el cuerpo policial. Los atacaron, le tiraron ladrillos, le tiraron bombas, ¿verdad?, con desechos del cuerpo humano, ya usted sabe a lo que me refiero. Fue realmente violencia, porque estos grupos lo que le han dicho a los jóvenes y lo que le han dicho a las comunidades es que la policía es un brazo tóxico del Estado y que la policía, los hombres y las mujeres que trabajan en la policía son personas peligrosas. Esto fue un post que muchos familiares de los policías compartieron. Ellos solamente están haciendo su trabajo. También queremos que lleguen sanos. De hecho, en esas manifestaciones hubo periodistas que reportaron de disturbios
de destrucción a la propiedad, de un gran consumo de drogas y de alcohol en esa manifestación y de la violencia que se vivía, incluso de los ataques que recibieron la policía. Pero estos grupos le van a decir, no, la policía le tiene que dar flores a los criminales, la policía le tiene que besar prácticamente los pies a los malhechores. Eso es lo que le dicen estos grupos de una forma bien táctica, bien sutil a las comunidades y a nuestros jóvenes. Miren esta otra imagen que dista mucho de esta narrativa en la que se nos están planteando que los policías no tienen emociones, que los policías son personas totalmente distanciadas de su humanidad. Esta imagen que vemos a mano izquierda de esta policía abrazando a esta joven, la detuvo para darle un boleto porque en efecto la joven estaba guiando mientras manejaba utilizando el celular. La guardia, una mujer policía, la detiene, pero no solamente le da el boleto, sino que también demostró humanidad, solidaridad, apoyo a una joven que estaba experimentando una crisis. Pero usted sabe que los grupos feministas, las páginas de Kilómetro Cero y de Colectiva Feminista no le van a poner estas imágenes a usted. Estas imágenes no se las van a llevar a las comunidades. No le van a dar la cara humana de estos hombres y mujeres que salen todos los días a enfrentarse contra el mal, contra el crimen, en unas condiciones de trabajo deplorables. Eso no se lo van a presentar. No le van a presentar que estas personas tienen familia, tienen hijos, que aman, que pasan y experimentan las mismas situaciones que experimentamos todos los puertorriqueños. En esta otra imagen podemos ver al comisionado de la policía conmovido, ¿verdad? Por la muerte de sus policías. Eso no se lo va a presentar Colectiva Feminista. En esta próxima imagen que vamos a ver ahora en pantalla, en esa propia manifestación del verano del 19, podemos ver cómo los ciudadanos, reconociendo, a pesar de la narrativa tóxica que nos presentan algunos de estos grupos, llevando flores a los policías que estaban haciendo su trabajo en esos días del verano del 19, en los que el pueblo indignado se tiró a la calle para protestar contra el gobierno de Ricardo Rosselló. Vemos mamás que llevaron a sus hijos a llevarle flores a sus esposos, a sus hermanos, a sus familiares que estaban destacados allí haciendo su trabajo. Pero estos grupos le van a decir que los policías tienen que tolerar todo tipo de violencia y que los policías no pueden sentir emociones. Fíjese, por un lado le dicen, no tienen emociones buenas para con los ciudadanos, pero por otro lado le dicen, reprime tus emociones cuando nosotros te ataquemos. Es un sinsentido. Realmente es penoso que esto esté ocurriendo en Puerto Rico. Lo que debemos de estar claros es que estas narrativas van a continuar. Estos grupos están haciendo su trabajo en las comunidades, no en cualquier comunidad, están anclándose y estableciendo sus bases en las comunidades de pocos recursos. Y nos tenemos que hacer la pregunta de cómo nosotros vamos a comenzar a contrarrestar este mensaje. Porque si no queremos una desestabilización social en el futuro, donde haya más caos y más violencia, creo que todos debemos de hacernos responsables de lo que está sucediendo en Puerto Rico. Así que comencemos a dar el mensaje, contrarrestemos el mensaje y llevemos la verdadera realidad de nuestros policías en Puerto Rico. Son seres humanos como usted y como yo, que sienten, que padecen, que tienen necesidades y que también necesitan de nuestro apoyo. Así que los dejo con este episodio de Elian Verónica desde la Diestra. Esté pendiente que por ahí venimos con más discusiones candentes. Que pase buen día.